Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte desde la Asociación Metropolitana en la Ciudad de México. Bienvenido, bienvenida a este programa Creciendo en la Palabra. Estamos estudiando la lección número 2 de este tercer trimestre del año 2024. Esta lección lleva como título Un día en la vida de Jesús. Narra justamente la manera como Marcos introduce su evangelio. Es un poquito distinto a como lo hacen los otros escritores. Por ejemplo, Mateo narra el llamamiento de los discípulos de Jesús y posteriormente habla acerca del sermón del monte. Lucas, por otro lado, hace una narración de igual manera del sermón inaugural de Jesús, presentando a Jesús mientras lee Isaías capítulo 61 y lo aplica justamente a su ministerio. Juan hace también alusión al llamado de algunos de los discípulos de Cristo y posteriormente esa famosa narración de las bodas de Caná y ese primer milagro que Jesús hizo en las bodas de Caná. Sin embargo, el Evangelio de Marcos narra también el llamado de 4 de los discípulos de Jesús y describe entonces un sábado en la vida de Jesús que ocurrió justamente en Capernaum, con distintos asuntos, con distintas experiencias que ocurren allí. Parece en lo que vamos a estudiar en esta semana que a Marcos le interesa mucho no tanto las palabras de Jesús, aunque tiene un énfasis y hay unas intervenciones de Jesús muy poderosas, pero Marcos pone un énfasis en las acciones de Jesús, cómo esas acciones de Jesús transforman vidas, cómo esas acciones de Jesús afectan positivamente a su entorno. Así que la lección de esta semana prácticamente nos ayuda a entender lo que ocurría en la vida cotidiana de Jesús. Hoy vamos a hablar todo lo que ocurrió en un día en la vida de Jesús. Para ello hemos dividido la lección en 3 temas. El primer tema, el llamado de Jesús. El segundo, la autoridad de Jesús. Y el tercero, la vida de oración de Jesús. Y para ayudarnos, para dialogar, para conversar respecto a este tema interesante, queremos dar la bienvenida a 2 compañeros aquí de la Asociación Metropolitana. Comienzo dando la bienvenida al pastor Job Alcázar, departamental aquí de la Asociación Metropolitana del Departamento de Escuela Sabática, Ministerios Personales, entre otros. Pastor, bienvenido. Gracias, qué alegría podernos encontrar nuevamente y juntos participar de este estudio. Y creo que sin duda alguna va a ser muchas bendiciones para todos nosotros. Y queremos dar saludos, pastor, a varios hermanos que nos acompañan a lo largo del país. Quiero saludar a nuestros hermanos que están y nos siguen desde Jiutepec, Morelos. Dios está con ustedes allá en Morelos. Igual a nuestro hermano Rubén Tenorio desde Tijuana, prácticamente el extremo norte de nuestro país. Dios está contigo, hermano Rubén. Igual a nuestra hermana Lilia de León, de Tamaulipas, también que Dios sea contigo, hermana, y gracias por estar con nosotros en cada semana. Y también saludamos a nuestra hermana Dolores Pérez desde Ciudad del Carmen. Ella nos dice que ella comparte el estudio con gente que no es adventista y les habla del Señor, y ella también pide que oremos por ellos para que Dios pueda tocar sus corazones. Así que, hermana Dolores, con gusto lo hemos hecho. Y anhelamos que así como ustedes comparten, lo puedan seguir haciendo con todos los demás y que sea mucha bendición para todos. Un gusto estar en esta ocasión. Gracias, gracias. También está con nosotros el pastor Juan José García. Él es secretario ejecutivo aquí en nuestra Asociación Metropolitana. Bienvenido, pastor Juan José. Gracias, gracias. Bueno, quiero mandar también un saludo, pastor, a la gente que nos sigue a través de diferentes países como Chile, Puerto Rico. Gracias a los hermanos que semana tras semana nos siguen a través de esta transmisión, a Colombia, a Perú, a Cuba, a Venezuela, a Bolivia, ¿verdad? Y sin duda otras partes del mundo que también nos siguen. Y quiero mandar un saludo especial al pastor David Picop. Él es pastor en la iglesia de Hollister, ahí en la Asociación Central de California. Le mandamos un saludo, pastor. Y también
al hermano Alberto López de Paraguay, ¿verdad? Alberto López de Paraguay, sin duda agradecemos a los pastores, a la hermandad, que pues semana con semana nos sigue, pastor, ¿verdad? Y esperamos que todo lo que se está compartiendo semana con semana pueda fortalecerles en la vida espiritual y compartirla con otros, como decía hace un momento el pastor Job, que esto se pueda compartir con otras personas para que conozcan más de Cristo Jesús. Gracias, pastor. Pues también queremos aprovechar para saludar a los hermanos aquí de nuestra asociación metropolitana, los distintos distritos que nos ven. Por lo menos quiero hacer mención de dos hermanas, la hermana María Martínez, que nos ve desde el distrito de Peñón. Saludos a la hermana María, a los hermanos del distrito de Peñón, de la zona oriente, aquí de nuestra asociación. Y también la hermana Raquel Martínez. Ella tiene un grupo de estudio. Nos menciona que gracias a este espacio se clarifican muchos aspectos de la lección, así que nos da mucho gusto, hermana María, hasta el distrito de Chalco, que junto con su grupo de estudio nos ven, nos siguen. Un saludo a todos ellos y a todos los hermanos y hermanas que nos ven, a los maestros de escuela sabática, por los cuales compartimos esta lección para que sea un apoyo para la preparación de su lección para el día sábado. Así que queremos invitar a los hermanos, hermanas que nos ven. Escríbenos desde dónde nos estás viendo, desde qué iglesia nos ves. Si tal vez eres maestro de escuela sabática, nos puedes contar ahí algo. Si eres maestro de escuela sabática o simplemente eres miembro de iglesia o líder y te gusta acompañarnos. Y también quiero invitarte, si estás recién conociendo este canal, que si no te has suscrito, te puedas suscribir al canal, dale clic en la campanita y de esta manera todo lo que se suba al canal, todo el contenido que podemos subir, llegará una notificación para que podamos estar bien conectados. Y también, por favor, aprovechen para compartir también con otras personas el enlace de esta transmisión, de tal modo que podamos llegar a ser muchos más en esta comunidad, pero también podamos llegar a impactar más vidas, más personas y ser de ayuda y de bendición para tantas personas como sea posible. Vamos a orar y vamos a comenzar con el estudio de esta hermosa lección. Acompáñame, oremos juntos. Bendito Dios, Señor, te damos gracias porque nos permites en esta ocasión tomar este tiempo para estudiar sobre tu palabra. Pedimos la dirección de tu Espíritu Santo para que podamos tener palabras adecuadas, para que tu Espíritu Santo guíe el estudio, podamos tomar las mejores enseñanzas que tú tienes para tu iglesia. Oro, Señor, en esta hora también por cada persona, por cada hermano y hermana que nos ve, hasta donde llegue esta señal, esta transmisión, que tú le bendigas a ese hermano, esta hermana que nos ve, que tú les acompañes, a quienes tienen el servicio, el trabajo de liderazgo como maestros de escuela sabática, que les dé sabiduría, Señor, para que transmitan las enseñanzas de la mejor manera a sus alumnos. Y quienes comparten también estos mensajes con otras personas, que estos mensajes sean una semilla que caiga en una tierra buena, donde produzca fruto para vida eterna. Acompáñanos, Señor, en este momento. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Quédate con nosotros, ya regresamos. Estamos de regreso en Creciendo en la Palabra y vamos con el primer asunto a tratar en esta lección, el llamado de Jesús. Saben que nosotros vivimos en un mundo bastante ajetreado. Vivimos en un contexto en el que el tiempo a veces no nos alcanza. Atendemos tantas cosas. Pareciera que a través de la tecnología nos ayudamos para simplificar el proceso. Sin embargo, casi nunca tenemos tiempo, el día se nos hace corto. Y esto me lleva a reflexionar respecto a la vida de Jesús. En Marcos comenzamos viendo en el capítulo 1 la manera como Jesús hizo tantas cosas en un mismo día. Lo primero que ocurrió con Jesús,
cuando comenzamos a estudiar a partir del versículo 16, es justamente el primer aspecto, el primer elemento que encontramos es el llamado a sus discípulos. Jesús buscó a algunos de los discípulos y les hizo un llamado, los invitó a seguirle. Creo que era costumbre en aquella época, que fueran las personas las que buscaban a un maestro y entonces seguían a ese maestro, buscaban ser los discípulos, pero Jesús lo hizo al revés. Este aspecto de la manera como Jesús llama a sus discípulos es un aspecto interesante. ¿Qué me pueden decir de eso? ¿Qué podemos decir respecto a este llamado de Jesús? Bueno, es cierto que Jesús lo hizo al revés, o sea, Él los invitó y no ellos lo fueron a buscar, pero había un propósito. O sea, Marcos comienza el capítulo 1 de esa manera, ¿no? O sea, lo vimos la semana pasada en la lección, y el propósito de Jesús, pues es llamarlos para ganar a otros, prepararlos para ganar a otros, ¿no? Entonces, Él les habla y les dice, como dice el versículo de esta semana, y Él les dijo, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. O sea, vengan porque yo voy a hacer algo con ustedes. Hay un propósito, hay un plan que Jesús ya tenía trazado. Entonces, cuando Él los llama, ¿verdad? Él no mira su condición física, Él no mira su condición financiera. O sea, cuando Jesús te llama a ti, me llama a mí, Él no mira si somos grandes, si tenemos posesiones, si tenemos privilegios. No mira ese asunto. Él nos llama porque nos está llamando con un propósito de servirles. Nos está llamando para prepararnos. Nos está llamando para seguir o cumplir la misión de predicar las buenas nuevas de salvación. Porque Jesús vino a predicar las buenas nuevas de salvación. Vino a mostrarles el amor de Dios, vino a mostrarles la verdad del Evangelio que había sido distorsionada a lo largo de la historia. Y Él los llamó con un propósito. Me llama la atención cómo Dios llama a estos primeros 4 discípulos que están aquí mencionados en el Evangelio de Marcos, porque encontramos en el capítulo 1, versículo 16, que los primeros llamados son Simón, Pedro y Andrés. Y de manera muy enfática Jesús les dice, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Es un contraste de lo que ellos realizan y ahora Jesús lo aplica a la razón por la cual están siendo llamados. La lección también menciona que al parecer estos 2 hermanos, Pedro y Andrés, tienen un contexto limitado financiero, un contexto de experiencia tal vez, de lo que tiene que ver la pesca. Esto me hizo recordar cuando fui hace poco tiempo a un lugar que seguramente hermanos están viendo ahí en Yucatán, que se dedican a la pesca, todos los hermanos, y muchos de ellos tienen muchas herramientas para hacerlo y otros tienen menos. Es decir, de acuerdo al tiempo que tengan, a la experiencia que tengan, tienen condiciones diferentes para poder pescar. Y pareciera ser que Pedro y Andrés tienen una condición más limitada, pensando en el contraste de los segundos hermanos que son llamados, que son Juan. Santiago y Juan, ¿verdad? En ese contexto, porque inclusive dice que el versículo 20 de Marcos 1, los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros. Aquí encontramos referencias de que ellos tenían pues hasta empleados, ¿verdad? Exacto. Entonces, tenían una administración un poco más amplia en su función de la empresa. Pero lo que hay que resaltar aquí es lo que es importante, es que Dios hace planes maravillosos para los seres humanos, que les llama para que le sigan, y todos los seres humanos de muchas formas, en diferentes circunstancias, en diferentes estilos de vida, en diferentes formas de educación, inclusive en diferentes niveles socioeconómicos, Dios está buscando mujeres y hombres para que le podamos seguir. Y esto es maravilloso porque comprendemos entonces que el plan de Dios es algo que no excluye a los seres humanos, sino más bien que es un llamado a todo ser humano que decida seguirlo. Y también me llama la atención cómo estos hombres, la lección nos resalta, respondieron de manera inmediata. Lo dejaron todo. Ajá. O sea, y yo creo que es ahí donde es la invitación para nosotros. Fíjate que cuando Jesús nos llama, Él hace la invitación
y hay que dejarlo todo. O sea, la persona, el ser humano, el cristiano, debe de aprender a dejarlo todo como lo hicieron los discípulos. O sea, Juan, su hermano, pues estaban bien, como lo menciona la lección, como lo menciona la Biblia, estaban bien, parecía que estaban mejor económicamente que Pedro, pero tanto Pedro y Andrés lo dejaron todo. Y es que el dejar todo implica que cambiemos nuestra manera de mirar las cosas. Implica que estemos dispuestos a seguir a Jesús todos los días de nuestra vida. El dejar todo, pues no quiere decir que ya no vamos a trabajar, no, sino que pongamos en primer lugar a Cristo Jesús en nuestra vida. Va a haber un cambio en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar, ¿sí? Porque Jesús nos va a formar a través del estudio de su palabra. Jesús los llamó para que estuvieran con Él y ellos estuvieron dispuestos a dejar aquellas cosas que a lo mejor podemos decir que más les gustaban. Tú y yo podemos dejar aquellas cosas que más nos gustan para seguir a Jesús, pero cuando comenzamos a seguir a Jesús, nuestra vida va a ser transformada. La de estos hombres fue transformada. Y eso, yo digo, vuelvo a repetir, el dejar a Jesús implica hacer cambios en nuestra vida personal. Eso significa que el llamado que Jesús hace es para todos los seres humanos que deciden escucharlo y seguirle, y eso implica poner en prioridad a Dios, ¿verdad? Y tal vez abandonar algunas situaciones que tengamos que abandonar por seguirlo, como lo hicieron estos personajes, que nos enseñan maravillosamente lo que Marcos aquí registra, ¿verdad? Sí, sin duda que cuando comprendemos este llamado que, bueno, estamos hablando de la perspectiva de Marcos, ¿no? Porque cuando leemos otros evangelios hay otras perspectivas distintas, pero Marcos está haciendo un énfasis, en primer lugar, esa parte, ¿no? Cómo Jesús rompe el parámetro de su época. No son ellos los que buscan un maestro, sino es el maestro el que se levanta y va y busca a sus discípulos. Y bueno, ya se mencionó, lo mismo ocurre hoy, ¿no? Es Jesús el que va y te busca. Es Jesús el que te llama, es Jesús el que allá donde estás, en el contexto donde estás, en la clase de vida que llevas, va y te busca, ¿no? Y todos podríamos hoy compartir la experiencia de cómo Jesús nos llamó, cómo Jesús nos encontró. Ahora, el asunto es que todos los que estamos en la iglesia, todos los que hoy seguimos a Jesús, hemos sido llamados. Y la pregunta es ¿para qué? Entonces, allí hay un asunto importante. Hemos sido llamados no para sentarnos, hemos sido llamados no para ser discípulos pasivos, hemos sido llamados no para seguir siendo las mismas personas, hemos sido llamados con una misión especial. Ahora es interesante cómo estos discípulos responden, dejan sus redes, dejan todo, se van detrás de Jesús. Parece, por la narración así tan rápida, dejan sus redes, se van, se las entregan a su papá y se van. Parece que es una reacción muy emocional. Realmente creo que no, porque lo que entendemos es que tanto Jacobo y Juan ya habían escuchado a Juan el Bautista, ya eran seguidores de Juan el Bautista, ya habían escuchado lo que Juan el Bautista había mencionado acerca del Mesías, que era el Cordero de Dios. Entonces ellos ya tenían referencias de quién era Cristo. Así que digamos que estaban a la expectativa de Jesús, ¿no? Seguramente como humanos que somos, lo estaban observando, estaban viendo qué hacía, qué decía, y cuando Jesús les da el llamado, pues ellos ya seguramente en su mente ya lo habían analizado, ya lo habían reflexionado, ya habían creído también que Él era el Mesías, así que yo creo que bajo ese pensamiento, hasta yo creo que más bien analizado, responden a la voz del Señor, ¿no? Y eso es algo maravilloso que también nos invita a hacer nuestro Dios hoy en día. Es que la misma nación judía sabía que vendría un Mesías. A lo mejor no estaban, vamos a usar esa palabra, tan empapados como Juan y Jacobo en ese momento, pero también a Pedro y Andrés pues ya habían escuchado a lo mejor que iba a venir un Mesías, o sea, tenían conocimiento porque eran el pueblo escogido de Dios en ese sentido, ¿no? Entonces cuando aparece Jesús en escena y los invita, pues ellos conocen, ¿no? Ellos ya sabían, o sea, no van a ciegas, ¿no? Y Él los llama, como lo acaba de decir el pastor, con una misión, ¿no? Porque Jesús lo dijo, los haré pescadores de hombres, ¿no? Y la misión hoy día de ese llamado para nosotros, para usted, para mí, para todo aquel que cree, es pues compartir las buenas nuevas de salvación, hacer pescadores de hombres, ¿no? ¿Para qué? Para estar
con Jesús en el reino de los cielos. Porque esa es la promesa. Él vino a presentarnos ese reino de gracia, ¿no? Ese reino de misericordia, de perdón. Y entonces, pues Él llamó a los discípulos para prepararlos. De la misma manera, nos llama a nosotros, en el lugar donde estemos, para prepararnos de la misma manera y cumplir la misión. Exactamente. Bueno, ahí entonces, en este primer tema de la lección, encontramos esa dinámica, ¿no? Cómo Marcos presenta a Jesús haciendo este llamado y cómo esa lección de ellos también se aplica a nuestra vida como discípulos de Cristo. Hemos sido llamados, hay un propósito por el cual hemos sido llamados. Cuando seguimos a Jesús, Jesús se encarga de presentarse, de que conozcamos, de que sepamos cuál es la misión a la cual Él nos va a encomendar. Así que, bueno, vamos a hacer una pausa en este momento y seguiremos en unos minutos con la lección de esta semana. No te vayas, quédate con nosotros. Acompañar. No somos islas. Solos no somos suficientes. Nos necesitamos unos a otros. Quien desconoce la necesidad del prójimo o deja de atenderla, no cumple el propósito de su vida, que es servir. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo. Jesús te ama y dio su vida por ti. ¿Y tú, a quién amas? ¿A quién sirves? Si amas a Dios y te amas a ti mismo, entonces servirás a tu prójimo. ¿Qué tal comenzar a servir a las visitas? Puedes realizar cosas sencillas, como acompañar a una persona. Entonces invítala a la próxima reunión. Verifica si desea estudiar la Biblia o recibir oraciones intercesoras. Pídele su teléfono y llámala durante la semana para compartir amistad. Acompaña a tu nuevo amigo hacia la puerta de la iglesia al final del culto. Y tan pronto como sea posible, invítalo para una nueva programación en tu iglesia. ¿Y por qué no un almuerzo en casa? Amar es eso, demostrar interés. Amar es un estilo de vida y esta es nuestra misión. Continuamos con el segundo tema de esta lección, la autoridad de Jesús. Es interesante, necesitamos notar cómo Marcos, a lo largo de todo ese evangelio, lo vamos a ver a lo largo de estas lecciones, pone el énfasis, el acento, no tanto en las enseñanzas de Jesús, aunque son importantes para él y las menciona, pero hace mucho énfasis en las acciones de Jesús. Es decir, la doctrina que Jesús enseña está refrendada, está respaldada por las acciones y las obras milagrosas de Jesús. Por eso Jesús en su ministerio tiene tanta autoridad. Ahora, encontramos a Jesús haciendo el llamado a 4 discípulos, ¿verdad? A Simón Pedro, a su hermano Andrés, a Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo, es decir, 4 discípulos. Con esos 4 discípulos dice el versículo 21 de Marcos 1, que entran a la ciudad de Capernaum y era día sábado. Aquí quiero resaltar en primer lugar la naturaleza de esa ciudad. Capernaum, una ciudad muy interesante en el ministerio de Jesús. Para muchos fue el lugar, el cuartel general del ministerio de Jesús. Desde allí Jesús se movía a muchos lugares. Una ciudad que para algunos tenía 1,600 habitantes, hasta 10,000 habitantes, dicen algunos otros eruditos. Es decir, una ciudad con un número adecuado, bueno, de personas, por lo cual implicaba que el ministerio de Jesús iba a generar un gran impacto sobre las personas de aquella ciudad. Y entonces comenzamos con la narración respecto a la autoridad de Jesús. ¿Qué ocurrió allí en Capernaum, pastores, que hizo que Jesús en su ministerio comenzara a generar gran autoridad sobre las personas? Y me llama mucho la atención cómo el capítulo de San Marcos, el versículo 21, dice, y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Aquí hay varios elementos que resaltar. Primero, comprender que Jesús guardaba el sábado, ¿verdad? Porque dice que entraba a la sinagoga los días de reposo y enseñaba. Así que creo que es importante mencionar que Jesús está en un contexto de reconocimiento del día de reposo de correcto y adecuado bíblicamente, que es el sábado. Pero lo que llama la atención es cómo
Marcos resalta que la gente se admiraba por la enseñanza que Jesús realizaba dentro de la sinagoga. Eso es un factor también interesante. Inclusive lo compara con lo que hacían los escribas, ¿verdad? En ese sentido. Y la gente Hay estaba... un contraste allí. Ajá, hay una clara evidencia de que los personajes bíblicos de ese tiempo reconocen que lo que Jesús está enseñando es admirable, es algo totalmente que está rompiendo esquemas, porque es el Mesías al final, ¿no? Exacto. En ese contexto que estamos diciendo. Así que bien interesante que en esa escena de la sinagoga, también donde Dios está enseñando de manera admirable, aparece una persona endemoniada, o está una persona, mejor dicho, endemoniada. También esto nos ayuda a comprender que en la iglesia podemos estar diferentes tipos de personas en condiciones espirituales distintas, ¿verdad? Claro. Pero es ahí cómo vivimos el evangelio, ¿no? Claro. O sea, cuando se vive el evangelio de acuerdo a la palabra de Dios, tienes esa autoridad. O sea, tienes esa autoridad. ¿Por qué razón? Porque estás siguiendo el ejemplo de Jesús. Y Jesús, como lo acaba de decir el pastor Job, cuando se presenta y él habla, lógicamente, él no es que les llamaba la atención como los fariseos, no, pero mostró el evangelio puro, sencillo, de cómo vivirlo, a cómo lo mostraban ellos, ¿no? Y él lo hacía diferente. La gente quedaba admirada por lo que sucedía, ¿no? Y entonces, pues viene lo que comentaba usted, pastor Job, el asunto de los demonios, ¿no? El asunto de los demonios allí, al presentar ese milagro que está ahí, ¿no? Bueno, la discusión que hay ahí, ¿no? Sí, porque al final lo que entendemos ahí es que en este conflicto cósmico que tenemos, donde está por un lado nuestro Dios y por otro lado las fuerzas del mal, que es Satanás y los demonios, pues encontramos que también está aquí evidente esos contrastes. Por un lado Dios, que enseña de manera admirable, y por otro lado la acechanza del enemigo a través de una persona poseída que reconoce a Dios, ¿verdad? Esta persona endemoniada, y lo identifica cuando le dice: sé quién eres, el santo de Dios, en el versículo 24, y lo identifica como el santo de Dios. Reconoce así que Jesús es el Mesías. Y esto es muy interesante comprenderlo. Yo creo que sacamos aquí muchas lecciones. En la iglesia creceremos hasta cuando Jesús venga, y venga el asunto de la prueba final y todo lo que implica esto. Crecemos o estamos juntos todos, ¿verdad? El concepto aquí del trigo y la tiene que cizaña, ver como la cizaña, ¿no? En ese contexto, ¿no? Pero al final también este hombre es liberado, sí, ¿verdad? También es liberado por Jesús, y también creo que Hay una orden allí muy fuerte de eso. así es, impresionante cómo él da la indicación, ¿verdad? Dice: cállate, ¿verdad? En ese contexto, y entonces es puesto en libertad esta persona del demonio. Eso, obviamente, ahí está manifestada también la autoridad de Dios y de Jesús en ese sentido, ¿verdad? y es que es una lucha, ¿no? Es una lucha entre el bien y el mal. O sea, ya había pasado ese momento cuando fue Jesús al desierto, ¿todo bien? Y claro, Mateo nos lo explica un poquito más, pero Marcos lo da muy corto, pero ya se había presentado ese momento, ¿no? Satanás no quiere que el ser humano siga a Jesús, ¿no? Pero Jesús te viene a buscar. Y como tú decías hace un momento, pensando en la iglesia, ¿no? O sea, nosotros tenemos que ser diferentes. Nosotros tenemos que seguir a Jesús. Y hay luchas en nosotros, ¿no? Me atrevo a decir, una lucha con demonios. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que sigamos a Jesús. Pero Jesús quiere que le sigamos. Y esa es una lucha, ¿no? Y ahí el demonio le dice: ¿qué tienes con nosotros? ¿No? O sea, como diciendo, ¿por qué quieres pelear con nosotros? O sea, ese es mi terreno, ese es mi territorio, ¿no? O sea, ¿a qué vienes tú, no? Pero Jesús vino a mostrarnos las buenas nuevas de salvación, ¿sí? Y no discute con él, le da una orden. Porque no se pone a discutir con él, simplemente le da la orden, ¿no? Aquel sí se pone a discutir, o sea, ¿qué tienes con nosotros? O sea, ¿qué veniste? ¿Por qué veniste? Como diciendo, aquí este es mi territorio, aquí este es mi lugar, ¿no? Y Jesús viene a decir, va a mostrar con su presencia, Él es la autoridad, ¿no? Y le da una orden, no le pide permiso, ¿no?
sea, A mí me gustaría resaltar dos asuntos aquí en este punto, antes de irnos a la casa de Pedro. El primer asunto es el contraste que la gente nota entre las enseñanzas de Jesús y las enseñanzas de los escribas. O sea, creo que es una lección para nosotros, porque los escribas eran maestros de la ley, los escribas tenían mucho conocimiento, los escribas eran pues la gente que lideraba espiritualmente a esa comunidad, pero parece que aunque los escribas eran maestros de la ley, parece que ese conocimiento nunca transformó sus corazones, porque la gente no detectó, por eso dice con autoridad y no como enseñan los escribas. Entonces, ese es un aspecto importante. Y el contraste ahora, cuando viene el encuentro con este espíritu inmundo, es que esos espíritus están hablando en plural allí, que tienes con nosotros, hacen un reconocimiento de quién es Jesús, porque ellos le dicen, yo sé quién eres, el Santo de Dios. Es decir, lo que en todo el ministerio de Jesús no reconocieron los fariseos, los escribas, los saduceos, lo que no reconocieron a Jesús como Mesías, un espíritu inmundo, esta no es la única vez en que un espíritu reconoce a Jesús como el Hijo de Dios. Estos espíritus sí lo reconocen. Entonces, hay un contraste, como una persona con tanto conocimiento bíblico, profético de la Escritura, puede rechazar la obra poderosa del Mesías. Me parece que eso es digno de que nosotros podamos también reflexionar, tal vez reflexionar en nuestra vida, de qué manera el conocimiento de la palabra de Dios nos permite a nosotros aceptar la obra que Jesús quiere hacer en nuestra vida, o de qué manera podemos tornarnos orgullosos y rechazar esa obra. Es decir, que no solamente se necesita saber de Jesús, sino se necesita saber decidir por Él. No un conocimiento teórico meramente. Así es, sino también decidir por Él y responder al llamado que Él hace, responder a la venida que Él tendrá con nosotros por segunda vez y todo lo que implica esto. Y obviamente aquí encontramos esas referencias. Otra cosa más que puedo encontrar también es cómo Jesús llama al silencio, ¿verdad? Le pide a este hombre que fue liberado que no mencione o que no lo proclame o no lo diga, ¿no? En ese contexto. Pareciera ser que aquí Jesús está siendo prudente para no entrar en un conflicto en el contexto político que había en aquel tiempo, ¿verdad? En ese sentido, y lo que representaba decir o reconocerse como el Mesías, ¿no? Porque iba a provocar en ese momento más conflicto que lo que podía tener para bien. Podía interrumpir el ministerio de Jesús, ¿no? Bueno, ahora vamos hacia el versículo 29. Ahora Jesús, eso ocurre en la sinagoga, es ese mismo sábado. O sea, como Marcos relata en varios capítulos lo que ocurre en un solo día. Marcos está mostrando un Jesús que hace esto y se levanta y viene a hacer otro y se levanta y viene a hacer otra cosa. Jesús en acción constantemente. Ahora salen de la sinagoga y van entonces a la casa de Andrés y allí también entonces ocurre una manifestación que da también otra vez muestra de la autoridad de Jesús. Bueno, lo que yo puedo decir ahí es que cuando Jesús llega a un hogar, Él llega para transformarlo. Cuando una familia le permite la presencia de Jesús en ese lugar, Jesús va a transformar cada corazón. Porque no solamente lo va a sanar físicamente, sino espiritualmente. Exactamente. Te va a dar paz, te va a dar tranquilidad. Cuando nosotros permitimos que Jesús entre a nuestro hogar, es como si dijéramos los demonios se salen, ¿no? Como se dice, no es que los demonios se van, no. Cuando Jesús entra al hogar, la vida cambia. O sea, Jesús llegó a la casa de Pedro. ¿Sí? Y don Juan Pedro dijo, vente, te invito a comer, Señor. Como a veces solemos hacer en la iglesia, ¿no? Nos invitamos a comer, bueno, te invito a comer. Y cuando llegan a la casa se encuentran que la suegra está enferma y la esposa dijo, ¿qué crees? Mi mamá se enfermó esta mañana, tal vez, no sé, ¿no? Pero el maestro está ahí. Y el maestro se acerca y decide sanarla, ¿no? Exacto. Y entonces, una vez que esa mujer queda sana, dice la Biblia que la mujer se levantó y servía, ¿no? Y le servía, o sea, como una gratitud, podríamos decirlo. O sea, la mujer agradeció, voy a decirlo de esa manera, agradeció. ¿Y qué hizo en ese agradecimiento? Se puso a atender, se puso a servir. Cuando Jesús entra en un hogar,
Jesús entra para transformar esa casa. Tal vez haya enfermedad en la casa, tal vez haya problemas personales con algún hijo, con alguna familia, o con los mismos esposos, pero Jesús llega a casa para transformarlo. Yo creo que Marcos lo presenta de esa manera. O sea, Jesús, como usted decía, Jesús hace varias cosas el sábado, pero Jesús no se olvida de la familia el mismo sábado. Jesús no se olvida de los que están en tu casa el mismo sábado. Jesús te dice, aquí estoy contigo. Creo que también encontramos que la suegra de Pedro es sanada, una representación de lo que Jesús hace con el ser humano, sanidad, salvación. Exacto. Ujú. Y la actitud de esta mujer, en cuanto es sanada, la postura que toma es una actitud de servicio. Creo que eso también nos enseña mucho el poderoso ejemplo de que si ustedes y yo hemos sido salvados en el Señor y reconocemos que su gracia nos ha perdonado y nos ha dado sanidad espiritual, pues yo creo que el resultado natural debería servir a Dios y a Jesús en ese sentido, como lo hizo esta suegra de Pedro, la suegra de Pedro, ¿no? en ese contexto. Así que qué interesante cómo resalta Marcos también esta situación. Y posteriormente encontramos que ya cuando el sábado está terminando, pues seguramente muchos que estuvieron en la sinagoga, que escucharon y vieron la escena del demonio, ¿verdad? Que fue liberado, perdón, el hombre fue liberado del demonio. Se impactó. Se impactaron, se pasó la voz y estaba mucha gente ahora afuera buscando que Jesús sanara a muchas personas. Y dice la historia que Marcos escribe aquí que hasta la noche, ¿verdad? Jesús no dejó de trabajar hasta sanar A la última persona, ¿no? Yo creo que se durmió como a las 2, 3 de la mañana, no lo sé, ¿no? Poniendo el ejemplo que decía el pastor hace un momento, 1.600.000 habitantes, 1.600. 1.600 habitantes, o 10,000. Entonces imagínate, vamos a que fueran 10,000, vamos a 5,000 personas que hayan llegado. ¿Cuánta gente estuvo ahí? ¿Cuánta gente estuvo ahí, no? O sea, Exactamente. pero volvemos a lo mismo, Dios vino a cumplir la misión. No solamente darle sanidad a la gente, sino la salvación, el perdón, como tú decías, el perdón, la misericordia, ¿no? Y es lo mismo que hace Jesús en nuestra casa. Exactamente. Bueno, y aquí entonces podemos ver cómo el relato de Marcos enfatiza el poder, las manifestaciones que acompañaban. Si tú te das cuenta, en ese primer capítulo de Marcos se narran muchas cosas de Jesús, pero solamente hay algún par de palabras de Jesús. El primero fue cuando llamó a los discípulos, venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. La segunda frase que encontramos es lo que le dice al demonio que está ahí en la sinagoga, ¿no? Cállate y sal de él. Y algo otros aspectos más. Lo demás es Marcos narrando toda la acción de Jesús. Ahí está el poder de Jesús. En esa última narración, ese sábado de noche, vemos que dice que le trajeron enfermos y endemoniados. Y Jesús echó a esos demonios, Jesús limpió de enfermedad a todas esas personas, de tal manera que ahí en Capernaum Jesús trajo bendición a esa ciudad. Y cuando los discípulos vinieron posteriormente a decirle, bueno, hay que seguir aquí en la ciudad, Jesús dijo, necesitamos ir más allá, necesitamos ir a otros lugares para seguir predicando. ¿Cuál era el secreto? ¿Cuál es el secreto de este ministerio tan poderoso de Jesús? Quédate con nosotros porque en el último segmento veremos en dónde radicaba el secreto del poder de Jesús. Abrazar. ¿Te has puesto a pensar en cómo demostrar amor de diferentes formas? Una de esas maneras es promover el bienestar del otro, y eso se puede ver cuando manifiestas actitudes que hacen que el otro se sienta bien recibido. Aquí en la iglesia puedes acercarte con una sonrisa, saludar con alegría. Sé bienvenido, dando la bienvenida a la casa del Padre, decir tu nombre y preguntar el nombre del otro, desear saber de dónde viene y cómo está, colocarte a disposición para lo que Él necesite, ser la extensión del abrazo y la sonrisa del Señor. Ese es un gran privilegio. El secreto del ministerio de Jesús radica en esa comunión que Jesús tenía con su Padre Celestial. Encontramos entonces en el versículo 35, pastores, la clave de lo que implicaba el poder en el ministerio de Jesús.
La oración. La oración, o sea, él dedicaba tiempo para orar. Y yo creo que eso es lo que nosotros debiéramos de hacer hoy día, ¿no? El ejemplo que nos da Jesús. Hace un momento tú comentabas ese contraste entre los escribas y Jesús, ¿no? Ujú. Y yo creo que uno de esos puntos es la oración. Algo que marcaba una diferencia entre ellos y Jesús era la oración. Yo no dudo que ellos no oraban, porque ellos decían que hacían largas oraciones, ¿no? Pero no había esa comunión, ¿no? Porque como hemos aprendido, la oración nos lleva a una comunión, nos lleva a conocer a Ujú. Dios a través de su santa palabra, ¿no? El Espíritu Santo impresiona tu mente, el Espíritu Santo dirige nuestras vidas, ¿no? Jesús no actuaba por iniciativa propia, ¿no? Él iba a platicar con su Padre, él iba a dialogar con su Padre, para que el Padre le dijera qué es lo que tenía que hacer. Es como si le dijera, Padre, ya vine para que me des la agenda de este día, ¿no? Por decir un ejemplo, ¿no? Ujú. Él se pasaba tiempo platicando con el Padre, ¿no? ¿Qué quieres que haga? Como dice el libro de Isaías, ¿no? Padre, ¿qué quieres que haga este día? No sé, viene a mi mente esa frase, ¿no? Ujú. Pero Jesús tenía esa costumbre, cada día buscar al Padre en oración. Y en ese sentido nos invita a nosotros, de la misma manera, a imitarle, a que busquemos cada día a Dios. ¿Queremos tener éxito en la vida cristiana? Ese es el secreto, la oración. Ujú. El secreto es la Exactamente. oración, ¿no? Y practicarla, ¿no? Queremos vivir un cristianismo genuino, queremos estar en armonía con los principios, practiquemos la oración continua con Cristo Jesús. Algo que creo que hay que resaltar de lo que implica que Jesús dedicaba tiempo a orar es que recordemos que Jesús tiene velado su divinidad y es Jesús humano, Ujú. un ser humano que no tiene la tendencia a pecar, pero al final que es un humano que requiere aprender o decide aprender a depender del Padre. Y la oración que Jesús realiza de manera permanente, de manera continua, como lo vemos aquí, Marco lo resalta, es porque lo que se ha mencionado, Jesús dependía del Padre, tenía una dependencia total de la voluntad de su Padre. Y por eso en ese sentido, los discípulos, como ya han visto el sábado de lleno de bendiciones, de predicar en la sinagoga, ellos presupusieron que tenían que seguir haciendo lo mismo, ¿verdad? En el mismo lugar. Pero Jesús dice, no, vamos a otras partes, vamos a otros lugares. Exacto. ¿Por qué decide Jesús ese elemento diferente? Porque tuvo comunión, dependencia con el Padre, y entonces eso hace que la decisión sea la más adecuada. Creo que aquí nos enseña claramente que ustedes y yo, como cristianos que somos, tenemos que aprender a depender de nuestro Padre Celestial. Y la única forma es teniendo comunión con Él, teniendo cercanía con Él, y eso implica la oración y el escudriñar su palabra. Y aquí Jesús nos enseña claramente esto que a ustedes y a mí nos toca hacer. Exactamente. Bueno, aquí está entonces Jesús. Y bueno, ese es un versículo, ¿no? El versículo 35 que hace referencia, pero bueno, los 4 evangelios, Marcos más adelante hace otra referencia en Marcos 6:12, donde dice que pasó toda una noche orando. Es decir, hay muchas referencias a la vida de Jesús. En este caso en particular, el capítulo está prácticamente terminando. Y como dijo el pastor Job, ¿no? ¿Cómo es que los discípulos tienen una idea y Jesús tiene otra, ¿no? Los discípulos dicen, bueno, aquí todavía hay más gente, sigamos aquí, quedémonos aquí. Ellos están disfrutando, ellos están extasiados de ver tantos milagros, pero Jesús ya ha consultado la agenda con su Padre Celestial. Y entonces allí dice el versículo 39 que predican en las sinagogas de ellos por toda Galilea. Entonces el ministerio de Jesús se expande y va a distintos lugares, a varias sinagogas, y reitera otra vez, y lo vamos a ver a lo largo del libro de Marcos, echaba fuera demonios. Hay una batalla ahí entre Jesús y Satanás por el control del corazón de las personas. Y entonces viene un milagro. Viene el milagro de viene esta persona, este hombre leproso que viene de rodillas y le pide a Jesús que lo sane, ¿no? Que lo limpie. Y bueno, ahí es algo muy interesante este milagro, ¿no? Porque
el hombre dice, yo quiero ser sano, ¿no? O sea, sí, Jesús hace el milagro, Jesús lo sana, pero había algunas cosas que se tenían que mostrar ahí o que se tenían que mostrar. Porque Jesús le dice al hombre, una vez que lo sana, ve y muéstrate al sacerdote, ¿no? Ujú. Porque era lo que indicaba la ley, ¿no? Mostrarse al sacerdote. ¿Para qué? Para que la gente o los escribas reconocieran que Jesús respetaba la ley, ¿no? Ve y muéstrate al sacerdote, ¿no? Y le daba también la oportunidad a los sacerdotes para aceptarlo como Mesías, ¿no? Pero también cuando le dijo al hombre, guarda silencio o calla, o sea, no le digas a nadie, no lo divulgues, ¿no? Ok, bueno, había algo bien interesante, los fariseos eran celosos de muchas cosas, ¿no? Y Jesús no quería que ellos se se hicieran una, ¿cómo se llama? Prejuicio, ¿no? Un prejuicio, gracias, un prejuicio a lo que Jesús estaba haciendo. Eh, Evitar despertar en las demás personas, pues, una expectación diferente, ¿no? O sea, que la gente fuera conociendo quién era Jesús, quién era el Mesías, ¿no? Porque como hemos dicho, sí, Jesús quería sanar a las personas, y las sanó, y las sanó. Pero también Jesús mostraba que tenía respeto por los principios, por los mandamientos, y les Claro. estaba enseñando a los fariseos, pues, que él respetaba la ley, ¿sí? La ley en cuanto a la lepra, ¿estamos bien? Respetaba. Ujú, Pero le dijo al hombre, no digas nada. El hombre salió y lo divulgó. O sea, ujú, ¿quién no va a dar gracias porque Jesús hace un milagro claro. en la vida del ser humano, ¿no? Ujú. Pero sí Jesús no solamente atendió las necesidades del hombre, sino que estaba ganándose a los escribas en su propio terreno, ¿sí? Porque respetaba lo que ellos decían, lo que ellos habían promulgado, o lo que ellos pronunciaban, porque ellos pues eran los doctores de la ley, los que decían que tenían la razón, los que decían que guardaban todo al pie de la letra, ¿no? Ujú, Pero Jesús les mostró con amor y con misericordia que en algún momento se habían equivocado y les estaba enseñando cómo hacerlo ujú. de esta manera, a través de este milagro, ¿no? A mí me llama mucho la atención dos elementos que quiero resaltar de esta escena del leproso. Recordemos que según la ley levítica, un leproso estaba ritualmente impuro, debía evitar el contacto con la gente porque además que provocaba contagio se consideraba como algo impuro. Pero en ese pensamiento Jesús lo tocó. Es decir, Jesús sí rompe el esquema de lo que está indicado la ley levítica, pero vean cómo la iniciativa de Jesús de tocarlo le da sanidad, ¿verdad? En ese sentido. No, uno podría decir inclusive que Jesús quedaría, bajo el pensamiento de aquel tiempo, impuro por haber tocado al leproso, ¿verdad? Ujú. En ese sentido. Pero bueno, es maravilloso ver cómo Jesús extiende su mano y le toca y le dice, ¿verdad? Así lo quiero, queda limpio, ¿verdad? En ese sentido. Así que es algo maravilloso. Y otro elemento que yo puedo también comprender y resaltar es cómo, si bien es cierto, Jesús les pide que no lo mencionen todavía, porque por un lado les pide que lo muestren a los sacerdotes el sacrificio, pero por otro les pide que no lo digan, que lo callen. Yo lo que puedo entender es que eh, se están manifestando más las acciones, o están hablando, mejor dicho, más las acciones de Jesús que las palabras de Jesús. Exacto. Y eso es algo que es impresionante para ustedes y yo comprender, porque al final, en el caso de Cristo, era para testimonio y para confirmar que era el Mesías, ¿no? Con sus actos estaba manifestando eso. Bueno, eso es algo digno de resaltar, porque es justamente ese hecho el que hace que los relatos de Marcos sean un poco distintos a los de sus compañeros evangelistas, porque lo que está señalando Marcos es que las acciones de Jesús y las obras milagrosas de Jesús están respaldando el ministerio, están diciendo lo que Jesús dice ser. ¿Qué dice ser Jesús? El Mesías es evidenciado por las obras que Jesús está realizando. Bueno, aquí entonces cerramos esta parte señalando cómo tanto de esos milagros efectuados por Jesús en este inicio de su ministerio están focalizados en la vida de oración de Jesús, de tal manera que para nosotros se convierte en un ejemplo
si nuestro ministerio, si nuestro encargo, si nuestra labor, si nuestra misión, como la entendemos que nos la encomendó Jesús, si queremos que esa misión, que ese ministerio sea poderoso y fructífero, necesitamos tener una vida de oración como la tuvo Jesús. Ahora, apreciados pastores, estamos llegando al final ya de la lección de esta semana y me gustaría entonces que a manera de conclusión, conclusión, puedan compartir unas últimas palabras con los hermanos y hermanas que comparten con nosotros este espacio. Comencemos, Pastor Job. Sí, yo creo que podemos decir que en este conflicto cósmico que está manifestado en esta humanidad, en este mundo, Jesucristo toma una postura como el Mesías que es, enseña con autoridad, ¿verdad? Enseña de manera admirable como lo reconocieron, y también en este conflicto donde el enemigo busca atacar, busca dañarlo a él y dañar su ministerio, Jesús actúa con misericordia para con los enfermos, para los que están en problemas de vida espiritual, y los sana. Entonces yo creo que podemos resaltar que este Jesús, este Mesías que viene por segunda vez, es lo que también puede hacer por ustedes y por mí hoy, en este momento. En este conflicto cósmico, en Él estamos seguros. Gracias, Pastor Juan José. Bueno, a mí lo que me gusta de Marcos es la sencillez de cómo se presentan las buenas nuevas de salvación. Y cómo a través de esta lección, cómo caminar un día con Jesús. Y tener la seguridad de que Jesús puede no solamente transformar tu vida, cambiarla totalmente, y te invita a que tengas una vida de oración. Lo que yo les deseo es que tengamos una vida de oración. Cuando tengamos esa vida de oración, nuestra vida será diferente, nuestra vida será transformada por Cristo Jesús y disfrutaremos el vivir y el practicar el Evangelio de Cristo Jesús. Gracias, muchas gracias, Pastor Job, muchas gracias, Pastor Juan José, por estar con nosotros. Queremos simplemente señalar que la lección de esta semana justamente nos impulsa a observar esa experiencia de Jesús en su ministerio y, por supuesto, a imitar esas acciones de Jesús. La manera como nosotros entramos en comunión con nuestro Padre Celestial va a determinar entonces la calidad de la experiencia espiritual que nosotros tenemos. ¿Quieres tener una experiencia espiritual fortalecida? ¿Quieres que tu liderazgo sea un liderazgo reconocido espiritualmente, que impacte la vida de muchas personas? Entonces recuerda que todo comienza temprano, en la mañana, en el silencio de la mañana, o en la noche, o en el espacio que tú tengas, en esa comunión viva, real, profunda, con tu Padre Celestial. Entonces tendremos una vida espiritual victoriosa, así como fue el ministerio de Cristo Jesús. Quédate con nosotros. Bueno, ahí ya haces, quédate con nosotros. Hay que decir otra cosa. Retomo. Gracias por estar con nosotros. Te esperamos la próxima semana para continuar con este interesante estudio de la lección estudiando el libro de Marcos. Dios te bendiga.